Buenas noches, les saluda Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Esta Noche. Como anunciamos ayer, hoy dedicaremos una segunda edición especial para hablar sobre las lecciones del golpe de Estado contra el gobierno socialista de Salvador Allende en Chile hace 40 años. Les presentaremos un documental histórico sobre el golpe, la dictadura de Pinochet, que dejó más de 3.000 muertos y desaparecidos, y la resistencia del pueblo chileno que logró derrotar a Pinochet en el plebiscito de 1988, dando lugar a un proceso de decisión política que aún no ha logrado restañar sus heridas. Por cierto, ayer la expresidenta Bachelet, a vez candidata presidencial, quien es una sobreviviente de las torturas del régimen de Pinochet, dijo que es una herida contaminada que no cicatriza, en alusión a la necesidad de que en Chile se establezca una reconciliación basada en la verdad y la justicia. Empezamos con la noticia del día en el mundo, cuando el anunciado ataque militar de Estados Unidos contra Siria parecía un hecho irreversible. La diplomacia y negociaciones empiezan a ganar terreno. El reporte internacional de Ginebra, Suiza, donde los cancilleres de Estados Unidos y Rusia negociando el control y la eventual destrucción de las armas químicas del régimen. Solucionar el problema de las armas químicas evitará cualquier acción militar contra Siria, ha dicho Sergei Lavrov en la rueda de prensa conjunta. John Kerry, por su parte, ha insistido en que la opción militar sigue sobre la mesa, pero está en Ginebra, asegura, para comprobar si es posible un acuerdo que impida que las armas químicas vuelvan a usarse. Las conversaciones allí entre Estados Unidos y Rusia continuarán mañana. El presidente Obama espera que haya resultados concretos, aunque las posturas de Washington y Moscú parecen por momentos irreconciliables. Putin, en una carta enviada al New York Times, alerta de un incremento del terrorismo si Siria es atacada e incide en que fueron los rebeldes los autores del ataque químico del 21 de agosto. Cuando veamos que Estados Unidos realmente busca la estabilidad en la región, cuando pare de amenazar y de empeñarse en atacarnos y deje de dar armas a los terroristas, entonces podremos llevar hasta el final el proceso de entregar nuestras armas químicas. El Parlamento Europeo aplaude cualquier avance por la vía diplomática y apunta a que el desarme sirio, de producirse, debería hacerse al amparo de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Mientras la diplomacia trabaja, la presión militar se mantiene en la zona, con movimiento de aviones estadounidenses y buques de guerra rusos. Muy escéptica sobre las intenciones de Siria es Turquía. El primer ministro Erdogan cree que el régimen de Al-Assad solo busca ganar tiempo para cometer más masacres. Sus aviones siguen bombardeando a la población con armas convencionales, hospitales incluidos. Hace tiempo que los sirios perdieron la esperanza en la diplomacia y siguen huyendo del país. Vamos a una pausa y regresamos con un documental sobre el golpe de Estado contra el gobierno socialista de Salvador Allende en Chile, ocurrido un 11 de septiembre de 1973. Sustraer o retener los hijos a una madre legalmente encargada de su custodia es un delito y la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres lo castiga con penas que van de 2 a 4 años de prisión según su artículo 14. No te quedes callada, denuncia la violencia. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Recorra Nicaragua entera con elegancia y seguridad en un vehículo de Lugo Rentacar. En Lugo Rentacar, usted puede alquilar el vehículo de su conveniencia, en las mejores condiciones y a los mejores precios. Hasta donde usted quiera llegar, Lugo Rentacar. Y ahora vamos a la historia de cómo llegó al poder Salvador Allende en Chile, electo democráticamente con un proyecto socialista, y cómo fue derrocado hace 40 años por un golpe militar respaldado por el gobierno de Estados Unidos. Veamos un fragmento del documental Salvador Allende, caso cerrado, del programa En Portada de la televisión española, que nos ofrece imágenes y relatos inéditos del 11 de septiembre de 1973.
Con Salvador Allende Gossen, 1.070.334 votos. Y nos plantea el desafío de ponerlo todo en tela de juicio. En 1970 y después de varios intentos, Allende gana las elecciones presidenciales. Aquí se siente la historia. Aquí estamos afianzando nuestro derecho a construir un porvenir de justicia y libertad. Con sus discursos encendidos y cargados de esperanza, logra colmar de ilusión a los chilenos que nunca habían confiado en la política. Vi multitudes de desposeídos, desarrapados, mujeres desdentadas, marchar, caminar durante horas para presenciar el discurso que iba a hacer Allende aquella noche. Pero su triunfo es muy corto, su mayoría demasiado ajustada para cometer grandes cambios. A pesar de eso, Allende se lanza a unas reformas estructurales que provocan el rechazo frontal de la derecha económica. Y además, debe sortear los obstáculos que le pone su propia coalición, ahogada por las envidias. Algunos sostienen, y a lo mejor en parte tienen razón, que esos conflictos llegaron en un momento a un punto que dificultó el curso del gobierno. Pero yo en general tengo una tendencia a sospechar de los pensamientos uniformes. Son 3 años de una tensión social extrema. La economía quiebra, privada por Estados Unidos y por la oligarquía chilena. Allende se muestra firme y sigue adelante con sus proyectos más polémicos: la reforma agraria y la nacionalización del cobre. Hoy casi todos los políticos de la derecha chilena reniegan del legado de Pinochet. Por eso es difícil encontrar a alguien que haya mantenido intacto su discurso desde los años 70. La política económica de la Unidad Popular se basó en la emisión incontrolada de dinero. La cantidad de dinero se dobló de un año a otro. Entonces, una secuela de eso, aparte del clima de violencia, fue el caos económico. Después de la batalla todos los soldados son generales. No cabe duda como que el experimento, la experiencia fracasó, algo se hizo mal, no cabe duda. Naturalmente todos creíamos que eran posible, los que estábamos en la posición del gobierno de Allende, que efectivamente era posible algo muy singular, y es hacer cambios profundos en las estructuras económicas de Chile por una vía pacífica y democrática, no con un chorro de sangre. En 1973 Chile está paralizado. Una huelga de transportes bloquea las carreteras y vacía los comercios. Al entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, le pareció altamente peligroso y ordenó poner fin al experimento. Pero lo que tampoco vimos en ese minuto, y lo menospreciamos, y lo menospreció gran parte de la izquierda latinoamericana, pero Nixon y Kissinger no, es que la experiencia chilena era mucho más peligrosa que la guerrilla cubana o guevarista. Por eso, Nixon y su secretario de Estado, Henry Kissinger, contemplan con espanto la llamada vía chilena al socialismo, sobre todo por lo que pueda tener de contagioso en Europa o Latinoamérica. Es plena Guerra Fría. Estados Unidos y la antigua Unión Soviética juegan con el mapamundi como si se tratara de un tablero de mesa. Gran parte de las operaciones encubiertas de la CIA ya se conocen, están en Internet. En la red se pueden consultar decenas de documentos desclasificados que provocan estupor. El 15 por la tarde, hasta se sabe la hora, a las 3:25, el señor Nixon llama a Helms, el jefe de la CIA, y le dicta:
algo que ha sido tantas veces repetido. En síntesis, $1 millón, 10 millones, más si son necesarios. Me hacen crujir a la economía chilena. Los mejores hombres en el caso. 48 horas de tiempo para que me den un proyecto para actuar. Aparte, dejar aparte la embajada. Todo esto provocó un estado general de efervescencia, de inquietud muy grande, que terminó con el acuerdo de la Cámara de Diputados de 22 de agosto del 73, haciendo un llamado muy explícito a las Fuerzas Armadas a poner término a todas las situaciones de hecho que refirió en largos considerandos que, a mi juicio, resumen la situación de Chile en esos 3 años. Allende intenta serenar a los chilenos con un discurso que ni a él mismo le convence. Regular apenas. Se acerca el final y en su interior crece la sensación de que su figura es un obstáculo, que su continuidad en el gobierno forma parte del problema y no de la solución. Unos 15 o 20 días antes, un día me citó Allende a las 8 de la mañana a Tomás Moro. Fui a Tomás Moro a esa hora. Y a él le gustaba tomar baño de tina. Y él estaba en el baño de tina. Entonces me dijo que pasase, que entrase. Entré al baño. Y él estaba metido en el baño. Y estaba hablando de algunas de las cosas que me había encargado, y él en el baño. Estas cosas las tenía Allende, de que de repente interrumpía la cosa por más trascendental que uno pudiese pensar, y salía con una cosa como para cortar el hilo. Entonces me hizo un infartito aquí en la tina, y se acala todo el problema político, un infartito. Entonces yo pensé que él visualizaba su muerte como una solución política para el pastel político que estaba armado. Y a los pocos días, yo no recuerdo si fueron 5 o 6 días, pero muy pocos días, hablando con él también en Cañaveral, de repente me interrumpe y me dice así: que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. El 11 de septiembre yo pasaba a dejar a mis hijos al colegio en auto, antes de irme a mi hospital. Pero recibí una llamada, debe haber sido como a las 7 de la mañana, una cosa así, yo estaba listo para salir. Y me dicen, por favor, ándate a la unidad que hay problemas. Ese 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet y sus compañeros de armas deciden tomarse la moneda. Planean una operación brutal, sin piedad. Yo tengo la impresión de que el señor S.E. se arrancó en las tanquetas. Entonces hay que estar listo para actuar sobre él. No vale matar la perra, sacar la leva. El presidente estaba en la segunda planta, en su despacho personal, usaba el teléfono, llamaba a diferentes unidades, creo yo, o militares. Él llama al jefe, al jefe de la Plaza de Santiago, el general Brady, me parece que era en ese momento, y dice: mire, está pasando, ¿por qué no manda unidades a controlar al paraíso? Sí, no se preocupe, presidente, dijo, si nosotros nos vamos a preocupar a tomar todas las medidas del caso. Bueno, no tomó ninguna porque él estaba en el golpe, claro. Hay que estar listo para rever ya y las comunicaciones. Todo junto con las armas automáticas en las ventanas y enseguida atacar también a los francotiradores que están en los edificios del frente. Comienza el asalto, comienzan a avanzar. En primer lugar comienzan a disparar los tanques. Entonces solamente queda un grupo de personas muy afectadas al presidente y el equipo de GAP. El GAP era lo que él llamaba
el grupo de amigos personales, que era un grupo de personas del Partido Socialista encargados de su seguridad. El presidente anda con un fusil ametralladora que tenía 30 tiros y que el último tiro se le iba a disparar en la cabeza. Esas son novelas, nomás te puedo se dispara ni una pastilla de goma. Rendición incondicional, no hay parlamentar. Rendición incondicional. Conforme. O sea que se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Pero la avión se cae y después cuando vaya a volar. Conforme. Conforme. El presidente nos reúne a todos en La Moneda. Nos reúnen en la segunda planta de La Moneda y nos dice que él no va a renunciar, que sus decisiones están tomadas, que no quiere que haya víctimas inocentes, que todas las compañeras mujeres que están ahí salgan, incluidas sus 2 hijas que estaban ahí. Le dije, doctor, yo no me voy a ir, yo me voy a quedar con usted. Entonces se sonrió así y me dijo, yo sé de que usted se iba a quedar, porque los viejos robles mueren de pie. Allende se siente traicionado. Ni una sola unidad militar ha plantado cara al bando golpista. Tiene muy claro su destino final y se prepara para su último día. El presidente llevaba un jersey así como a cuadrito, romboidal, llevaba una chaqueta normal y se había puesto un casco, llevaba su metralleta aquí en el lado izquierdo, así. Y con esa metralleta es con la que se movía por el palacio durante todo el día. Exactamente. Recorre los pasillos de La Moneda y diseña la estrategia para su defensa. Se le va a decir que se tiene que no hay otra que se rindan incondicionalmente. Se le va a tomar preso entonces. La opinión mía es que estos caballeros se toman y se mandan a la cara a cualquier parte. Por último en el camino lo van tirando abajo. Avanzaban y entonces desde La Moneda, pues desde las ventanas, los GAP, el mismo presidente, combatió, disparó, usó hasta una bazuca, un tanque que le había logrado entrar por ¿cómo se llama? Por la calle Moneda y que había llegado hasta el primer patio. ¿Usted vio entonces al presidente utilizar las armas? Sí. Él se tendió aquí con una fusil ametralladora y empezó a disparar hacia la plaza, donde habían llegado algunas fuerzas militares. Y estuvo un buen rato disparando. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Yo estaba al frente de él, estaba en un sillón, mientras él estaba en su escritorio, diciendo el discurso para una radio Magallanes, que era la única que estaba al aire en ese momento, ¿no? Y él hace su discurso inclinado, eludiendo un poco las posibles balas que podrían llegar en ese momento, ¿no? A mí siempre me ha sorprendido que ese discurso fuera improvisado. Sí, fue improvisado. Bueno, desde luego no fue leído. Yo creo que él algo tenía pensado. Digan ustedes, sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! Ese discurso yo creo que lo escuchamos clandestinamente una y otra vez. Su último discurso. Sí.
Toman la primera planta y ahí nos toman preso, yo diría unos 5 o 6. Entonces, en un momento determinado, un oficial del ejército me coge del brazo y me levanta y me dice: ¿usted quién es? Yo me identifico, soy el doctor Oscar Soto, qué sé yo. Ah, doctor, mire, ¿por qué no sube a la segunda planta? Me dice, y le dice al presidente que tienen 10 minutos para rendirse, que bajen todos. Porque usted comprende que esto ya está tomado. Efectivamente, la primera planta estaba inundada, se habían roto las cañerías, estaba lleno de militares en realidad. Bueno, llegué a la segunda planta y en ese momento veo al presidente que está a unos 5 metros en una especie de rellano de la escalera en la segunda planta, que cuando me ve aparecer a mí me dice: ¿qué pasa, doctor? En esos mismos términos: ¿qué pasa, doctor? Y yo le digo: presidente, dicen los militares que hay que rendirse en 10 minutos porque ya han tomado la primera planta. Y era obvio. Y le decimos: presidente, esto es una masacre. ¿Qué es lo que hacemos? ¿No? Entonces él ahí decide que nos entreguemos, ¿no? Cuiden de no tener nada en los bolsillos, hagan una fila, la primera de la fila es la payita, ¿no? Yo salgo al final. Cuando el presidente dice que él va a ser el último en salir, va despidiéndose de la fila y se pierde en un recodo, en un pasillo, por donde iba la fila. Pero no pasa nada, que lo acabo de ver, y viene un médico y dice: el presidente ha muerto. Eso fue lo que dijo el que era intendente de Palacio, Enrique Huerta. Lo gritó, y viva Allende, dijo: el presidente ha muerto, viva Allende, que sea una cosa así. Yo vi, digamos, ¿no es cierto?, que él tenía la metralleta puesta aquí y en ese momento se disparó y saltó todo hacia arriba. Fue que la metralleta quedó entre las piernas de él. Los militares toman el Salón Independencia. El cuerpo sin vida del presidente yace en un sofá rojo. Un general ordena que lo cubran y lo trasladen al hospital militar. Los forenses que le practican la autopsia son los últimos chilenos que ven el cadáver. Un día después, el 12 de septiembre, su viuda Hortensia Bussi asiste en Viña del Mar al entierro de lo que supone es el cadáver de su marido. Un acto gélido, sin homenajes. Solo le acompañan algún familiar, varios uniformados y un puñado de sepultureros. La dictadura militar de Pinochet representó en Chile la instauración de un régimen de terror que produjo más de 3.000 muertos y desaparecidos, más de 40.000 detenidos políticos y provocó el exilio de más de 200.000 chilenos. Vamos a una pausa y regresamos con otro documental que nos cuenta cómo la resistencia del pueblo chileno logró derrotar a la dictadura de Pinochet. ¿Y vos qué pensás? En algunas ocasiones creo que es lo mejor. Tal vez cuando sea una violación de una niña de 12 años. Por una malformación congénita en su bebé, yo creo que es mejor. ¿Cómo va a morirse la mujer y dejar a su otro hijo? Nace el niño y muere la madre. La ley no mira. ¿Y mis hijos? Si la vida de la madre está en riesgo. Obligarle que ella pueda parir, no se puede. Debería de ser legal. No es lo mismo que me lo cuenten a que lo viva. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? La Diabla, convertimos el más delicioso sabor de la carne asada nicaragüense agregándole productos de primera calidad. Pruebe La Diabla Especial, 100% filete de res, exquisito filete de pollo y nuestro inigualable cerdito asado. Pídalo a su hogar al 888-73500. Estamos en el kilómetro 12 de la carretera a Masaya. La Diabla Carne Asada Express, donde comer no es un pecado. Veamos ahora la otra cara de la historia de la dictadura de Pinochet.
Las protestas y la resistencia del pueblo chileno que fue cobrando fuerza a lo largo de los años 80, hasta culminar con la derrota de Pinochet en el plebiscito de 1988. Una victoria popular que abrió paso a las elecciones de 1989, que ganó el candidato de la Concertación, Patricio Aylwin, iniciando la transición democrática chilena. Veamos un fragmento de este documental de la Televisión Nacional de Chile, que forma parte de la serie Chile, Historia del Siglo XX. Nadie dio una orden, pero aquí empezó, a la hora precisa que empezaron las noticias, empezó el caceroleo. Es el 11 de mayo de 1983 y los trabajadores del cobre han convocado a una protesta contra el gobierno. El apoyo al movimiento es sorprendentemente masivo. Se inician las llamadas protestas pacíficas. Era un ruido característico, el bocinazo. El tatán, tatán, o sea, iba a caer. Quedamos como muy sorprendidos del nivel de convocatoria y las ganas que tenía la gente de hacer algo. Entonces ahí empezamos con los temas de las protestas. Empezaban en la Plaza Italia al mediodía, a las 11 de la mañana. Ese era como el punto de partida del tema. Las protestas aquí eran fuertes. Que tenías todos los días tenías manifestaciones, protestas y muertes, o sea, y velatones y gente, y ir a enterrar muertos. Lo que comenzó como protestas pacíficas fue dando paso a manifestaciones cada vez más violentas. La protesta de agosto de 1983 es la más dura de todas, con Santiago bajo toque de queda a partir de las 6:30 de la tarde y 18.000 soldados en las calles. Centenares de personas se enfrentan a la fuerza pública. En 2 días mueren 26 personas. Poco después mueren asesinados el intendente de Santiago, mayor general en retiro Caro Ursúa, su chofer y su guardaespaldas. Los autores pertenecen al MIR, que proclama la resistencia armada y viene realizando numerosos atentados. En la emergencia, el nuevo ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, inicia contactos con algunos de los partidos de oposición. A su vez, el nuevo arzobispo de Santiago, Juan Francisco Fresno, impulsa conversaciones entre distintos sectores políticos que firman el llamado Acuerdo Nacional. Y aunque no hay entendimiento con el gobierno, después de 10 años de régimen militar, las fuerzas políticas comienzan a reorganizarse. La oposición obtiene permiso para efectuar su primer acto público masivo. Es la génesis de lo que después sería la Concertación de Partidos por la Democracia. La oposición unida inicia la gran cruzada para la restauración impostergable de una auténtica democracia. Con cenizas, con desgarros, con nuestra altiva impaciencia. En esos días también se abrirán las fronteras para muchos exiliados. Hasta entonces son miles los chilenos que deambulan por el mundo. Los pasaportes de casi 5.000 de ellos tienen estampada una letra L que les impide regresar al país. Yo pensé que iba a ser por unos 6 meses, 1 año, máximo, un par de años. Recuerdo que había un español que, no te hagas ilusiones, hombre, me decía. Esto es para 20 años. El 7 de septiembre de 1986, con armas internadas por Carrizal Bajo, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez intenta asesinar al presidente de la República. El general Pinochet y su nieto salvan ilesos. Sin embargo, 5 escoltas presidenciales mueren en el ataque.
Si hubiera pasado esta capa y explota adentro, no queda nadie vivo lo que está adentro. Pero esto prueba que el terrorismo es serio, que es más grave lo que están hablando, que es más serio lo que están hablando, y que ya está bueno que los señores políticos se den cuenta que estamos en una guerra entre el marxismo y la democracia. O el caos o la democracia. Ellos sabrán lo que vamos a hacer. Un día después del atentado al presidente, 4 militantes de izquierda son asesinados. El crimen se lo adjudica el denominado Comando 11 de septiembre como represalia por la muerte de los escoltas. O sea, desde que tocó la losa del avión, que uno se le erizaban los pelos. Salía, corría a verlo, al paso de él. Aquí en San Diego lo vi la pasada ahí. El Papa Juan Pablo II llega a Chile y visita el Palacio de Gobierno. El instante preciso en que el Santo Padre saluda ahora al presidente Pinochet, quien está acompañado del ministro del Interior, fuera de programa, fuera de protocolo. Su excelencia ha invitado al Santo Padre a sumarse a uno de los balcones del Palacio de la Moneda para saludar a los miles de chilenos que desde la Plaza de la Constitución desde muy temprano esperan precisamente este momento. Es realmente impresionante la cantidad de pañuelos. Y del Espíritu Santo. Amén. Estábamos afuera y empezamos a ver que la gente empieza a salir del parque. Cada vez más, cada vez más. Y dijimos, extraño. El Papa todavía no termina de hablar. ¿Qué pasa ahí? Y de repente nos dicen que adentro hay enfrentamientos. Y entramos y ya era una batalla campal impresionante. Hermanos y hermanas, la más grande es el amor, la fe, la esperanza, el amor es más fuerte. ...1988 viene más movido que nunca, pero no solo en la playa, sino también en la arena política. Es el año del plebiscito. Tengo el honor, a nombre de esta Junta, de proponer al país para que desempeñe la presidencia de la Nación en el próximo periodo al capitán general don Augusto Pinochet Ugarte. La Junta designa como candidato único a la presidencia al general Augusto Pinochet y la recién formada Concertación de Partidos por la Democracia llama a votar no. Chile dice no, no, no. Chile dice no. Pinochet, Pinochet, Pinochet. De ganar el sí, Pinochet seguirá en la moneda por 8 años más. De ganar el no, habrá elecciones presidenciales y parlamentarias abiertas al año siguiente. Integrar cadena nacional a partir de este instante. Y nos juntábamos en la noche o en la tarde a ver el sí y el no, los spots publicitarios de la campaña. Pocas veces en nuestra historia la televisión ha jugado un rol más determinante que en el plebiscito de 1988. Diariamente, 4 millones de personas se pegan al televisor para ver la franja del sí y la franja del no. La alegría ya viene. Vamos a decir que no. Con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no. Yo lo canto sin temor. Sí, sí, sí. País ganador. Sí, sí, porque decimos que sí. Sí, sí, porque yo creo en mí. El día del plebiscito la gente se levanta temprano y la afluencia a los locales de votación es enorme. En estos momentos el local se encuentra completamente lleno. Sí, ¿dónde
transparencia tiene que haber aquí, con número de mesa, al final no lo dejan ni votar. El universo electoral alcanza un récord inédito. 7,5 millones de chilenos que viven un clima nervioso y expectante en todos los rincones del país. Con la economía en franca expansión, el general Pinochet confía en su triunfo, pero la Concertación está convencida de que la gente quiere un cambio más allá de lo económico. Sí. Voto no. No. Voto sí. Me encontré con un amigo de muchos años y me dijo, me gusta verte ejercer tus derechos. Y a mí me gusta, le dije yo, que ejerzan los tuyos. Por primera vez ya vamos a votar como corresponde. En el edificio Diego Portales, el gobierno da los primeros cómputos oficiales que favorecen a la opción sí. 57.36% para el sí, un 40.54% para el no. Mientras, el comando del no, en dramático contrapunto, declara tener amplia ventaja. El total de votos por el no son 2.348.527 votos. Cae la noche y los resultados oficiales no se han dado a conocer. La tensión cunde entre los partidarios de ambas opciones. El problema era que teníamos temor, y no era injustificado, de que pudieran hacerse algún tipo de maniobras o algo pasar. Parece que realmente se ganó el no. Yo tengo, al menos para mí, yo lo tengo bastante claro ya. Esta es la hora de demostrar que por sobre la contingencia está Chile y sus valores permanentes. En consecuencia, acatamos los resultados que el país ya conoce y que serán determinados en definitiva por las instancias competentes. Ha sido la declaración que el ministro del Interior, Sergio Fernández, ha dado a conocer. El resultado es definitivo. El sí ha obtenido el 44% de los votos, el no el 53%. En ese instante era una historia con la patria, era una historia con Chile, era una historia con la libertad, era una historia con entender de que mi hija tenía un futuro distinto. Sí, me acuerdo cuando salimos en los autos con las banderas y a gritar yo con todos los niños, me acuerdo, arriba con las puertas abiertas, era maravilloso. Ya, Plaza Italia llena de gente, todos gritando, fue lindo. Nosotros colocamos la canción nacional, cantamos, los dos con mi señora no, pues no salíamos por fuera tampoco. La campaña de Patricio Aylwin, candidato de la Concertación de Partidos por la Democracia, apela a una gesta colectiva. Gana la gente, es su eslogan. No hay ningún problema ni en el local de votación. Señor Vigi, 29,4%. Señor Errázuriz, 15,4%. Señor Aylwin, 55,2%. Chile celebraba el retorno a la democracia. A partir de 1990, empezando con el gobierno de Patricio Aylwin,
Durante 20 años gobernó en Chile una alianza de partidos de centro-izquierda llamada La Concertación, que ganó elecciones en 4 ocasiones consecutivas. La Concertación se convirtió en un ejemplo para América Latina sobre cómo conciliar reformas económicas que buscan la justicia social con libertad y democracia. Después de estar un periodo en la oposición, esta coalición nuevamente se propone llegar al poder con la candidatura de la expresidenta socialista Michelle Bachelet en noviembre de este año, siendo Bachelet una de las víctimas de la tortura y la represión de Augusto Pinochet. Así llegamos al final de esta edición. Gracias por acogernos en sus hogares. Regresamos mañana con mi colega Juan Carlos Ampié, aquí en Esta Noche en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Hasta entonces.